El doctor Allende me solicitó hacer la presentación hoy día de Pierre Lénat, ¿no? Bueno, yo creo que muchos de ustedes conocen a Pierre, ¿no? Él es físico, astrofísico, es doctor, profesor emérito de la Universidad Paris-Diderot. Estuvo muy involucrado en la concepción del Very Large Telescope, ¿verdad?, que hoy día opera en Chile, miembro de la Academia de Ciencias de Francia, delegado de Educación, ¿verdad?, y también miembro de varias academias de ciencias en el mundo. Es cofundador de la Main à la Pâte y claramente es uno de nuestros principales invitados respecto de este programa en ciencia. El resto de la información está en Internet. Pero quiero básicamente, y yo le agradezco mucho al doctor que me haya solicitado hacer esta presentación, porque hace más, no sé si fueron como 10 años ya, pero cuando se inició el programa ECBI, ¿ya?, o la Main à la Pâte, en Chile fue en Cerro Navia. Cerro Navia es una comuna del Gran Santiago, una de las comunas más pobres de Chile, de la cual yo era alcaldesa. Fui alcaldesa 14 años de esa comuna y en ese tiempo me tocaba dirigir o administrar 24 establecimientos educacionales. Y cuando iniciamos el programa ECBI, vino Pierre Lénat a Cerro Navia y me tocó recibirlo y me tocó escuchar una de sus clases, ¿no? Dio una clase de ciencias, habló de ciencia y a mí me sorprendió la sencillez y la calidez, ¿no?, con la que él se dirigía a las personas, ¿no? Y uno de los temas que él plantea, me tocó ver una conferencia que está en Internet, pero está en francés, una conferencia que se llama La science, une belle province de la culture, la ciencia, una bella provincia de la cultura, donde él hace un análisis muy interesante de la relación de la ciencia con la cultura. Y en algún minuto él plantea algo que para mí me hace mucho sentido y me hacía mucho sentido también cuando era alcaldesa de Cerro Navia y estaba muy en relación con la educación. Y es que él dice que la educación es un acto de generosidad, ¿no? La educación es un acto de generosidad en el sentido de que los educadores nos relacionamos, ¿no?, con los niños, entregamos a los niños y construimos con ellos su futuro y su porvenir. Y él dice que aunque hagamos 10.000 programas y cambiemos 10.000 veces los programas, no vamos a cambiar la relación entre el educador y el niño. Y el tema del vínculo, él nos hace entender que es muy importante. Y yo le quiero leer a Pierre Lénat una cita que le leí cuando él vino a Cerro Navia hace más o menos 10 años, que es una cita que está en un libro de Boris Cyrulnik, que es un psiquiatra, es etólogo, y se ha preocupado mucho del desarrollo de los niños. Él trabaja en los temas de apego y de niños maltratados, ¿ya? Es uno de los que ha acuñado el término de la resiliencia, y dice lo siguiente, se lo voy a leer a Pierre en francés, porque así se lo leí hace 10 años. Y dice, un univers sans rencontre, un univers privé d'autres, me laisserait seul avec moi-même pour toute rencontre. Toujours le même, sans surprise, sans émotion. Jusqu'à la routine, l'engourdissement et la non-vie avant la mort. La rencontre crée un champ sensoriel qui me décentre et m'invite a exister. Lo voy a leer en español, porque dicen que no hay traductor de francés.
y dice, un universo sin encuentro, un universo privado de los otros, me dejaría solo, conmigo mismo, como único encuentro, siempre el mismo, sin sorpresa, sin emoción, hasta la rutina, hasta el adormecimiento y la no vida antes de la muerte. El encuentro crea un campo sensorial que me descentra y me invita a existir. Esto creo yo que hacen los profesores cuando se vinculan con los niños. Los invitan a existir. Y yo creo que este programa de ciencia, que es este encuentro que estamos haciendo hoy día, también nos invita a una nueva relación, no solo entre profesor y alumno, sino que entre seres humanos y el mundo, ¿verdad? La naturaleza, de cómo comprender la naturaleza. Quiero mostrarles una imagen, esta seguramente la han visto en internet, ¿no? Dice ego, dice eco, ¿verdad? El ego, el hombre está acá arriba. Abajito estamos la mujer con la ballena. ¿Ah? Abajo algunos moluscos. Esa relación vertical, piramidal, es lo que yo pretendo y espero que logremos cambiar, y creo que lo podemos cambiar con este programa. Y esta relación distinta, el hombre y la mujer y los moluscos, somos lo mismo. Tenemos una relación de solidaridad intrínseca. Y yo creo que la única forma de enseñar de verdad lo que es la solidaridad es empezar a aprender desde una visión ecológica del mundo, ¿verdad? Espero que este programa no solo ayude a aprender ciencia, a que aprendamos a pensar, a que aprendamos a desarrollar ideas, a hablar, a escribir, como se ha dicho acá, que mejora muchos otros ámbitos, sino a relacionarnos de una manera distinta con el mundo. Yo quiero que cuando yo conocí a Pierre Lenat, él me transmitió eso. ¿Ya? Cuando dio esa clase en Cerro Navia hace 10 años, me transmitió esa posibilidad y por eso me siento orgullosa de presentarlo hoy día y espero que con estos programas que ellos han inventado y han propuesto, ¿no? Espero que cambiemos nuestra mirada del mundo y realmente tengamos, como él dice, una nueva esperanza en el futuro. Muchas gracias, Cristina, por esas palabras excesivamente amables. Y es para mí un placer estar con ustedes aquí hoy. Voy a hablar acerca de esos 21 años de Flamme à la Pâte que lanzamos con la Academia Francesa de Ciencias en una fundación que fue creada hace 4 años y el presidente de la fundación es Daniel Wong, que está aquí y que muchos de ustedes ya han conocido. Por supuesto que estoy intentando extraer lo mejor de este tiempo, 21 años, pero primero quisiera recordar ECBI. Todos un poco más jóvenes, salvo Cristina, que no ha cambiado mucho, en Cerro Navia, hace más de 10 años atrás. Lo que quiero hacer es abstraer lo que hemos aprendido durante estos años en Francia. Tiene características del país, sí, pero también algunas características universales para la educación. Y luego vamos a ver qué hemos aprendido de la cooperación internacional y luego este lema de el establecimiento como siempre. La MAP. En 1995 elaboramos unos principios muy sencillos que no se llamaban IPSE en ese minuto, sino porque era mucho más que práctico. Y luego la PAT, que había recibido su premio de física en el
96 y que estaba dedicado a dedicar su fama y tiempo a la acción a los niños en los establecimientos, sintiendo que él mismo tenía una deuda con los establecimientos en Francia que lo habían aceptado cuando él, con su familia, escaparon el antisemitismo en Ucrania y llegaron a Francia cuando él tenía 9 años. Por lo tanto, los principios eran sencillos, ya se han repetido aquí. Por supuesto que podemos hablar sobre los detalles, pero creo que una de las cosas más importantes y el más nuevo para los establecimientos en Francia tenía que ver con involucrar a los científicos y los ingenieros. Y el entendimiento del ministro de Educación y también la Academia de Ciencias es que entrar con la ciencia a los establecimientos primarios, bueno, que no hacía falta científicos para eso, era cuestión sencilla de ciencia, frases sencillas, y entonces ¿por qué importaría eso? Y la otra idea era que nosotros queríamos abrir el establecimiento tanto a los padres y apoderados y la comunidad local. De hecho, teníamos no solamente proyectos pilotos, sino que en Francia hay unos 350.000 profesores, casi 5 o 7.000 de escuelas secundarias de 6 a 9, y la idea era cambiar todo eso, mucha cosa. Empezamos con los que 5 y luego unos 10 años después comenzamos a abordar las escuelas secundarias. Y la metodología nos resultaba clara. No queríamos hacer cosas en un modo cuasi estático. Hablo de la transformación en la física, en donde uno tiene una etapa y pasa un poco a la siguiente etapa y luego un poco más y esperan a partir de eso llegar a una etapa totalmente nueva. Nosotros queríamos introducir quiebres, un quiebre muy claro con el sistema tradicional. Por supuesto que esto era difícil y la única forma donde se podía hacer era utilizar la independencia de la academia y su prestigio, porque el ministerio tenía que oír a Shapak y también el trabajo de la academia. Y la idea era implementar un prototipo en unas áreas limitadas a fin de demostrar la forma de trabajo y luego proponerle al ministerio la ampliación de esos prototipos. Y era su responsabilidad, no nuestra. Por supuesto que para hacerlo había que buscar la calidad y también recursos de calidad. Por lo tanto, no solamente debían esos recursos ser gratuitos y buenos en ciencia y pedagogía, sino que de fácil acceso. Afortunadamente, el Internet estaba justo apareciendo y una facilidad fantástica en ese minuto, porque de otro modo abordar 350.000 profesores hubiera sido virtualmente imposible. Pero la idea era también poder contar con el contagio. Utilizando un ejemplo médico del contagio de una enfermedad, la difusión de uno o dos profesores en un establecimiento con tanto entusiasmo y los niños tan contentos y tanto interés entre los padres que progresivamente se diseminaría. Y esto no ha funcionado tan mal. Pero luego el quiebre debiera inspirar grandes cambios profundos en el sistema público. Y finalmente, esto de trabajar con la comunidad científica. Yo creo que esta metodología se ha seguido desde el inicio y está aún funcionando así. Por lo tanto, a lo largo de esos 20 años, nosotros consideramos varios quiebres distintos en términos de objetivo, en términos de contexto. El primero, básicamente, en los establecimientos básicos, porque la ciencia se había abandonado en ese nivel. Por lo tanto, nosotros tuvimos que restablecer la indagación y aclarar de que esto era posible y que el profesor lo podía hacer. El segundo quiebre era ciencia integrada en el sexto y séptimo, en donde la ciencia ya se estaba dividiendo en disciplinas que construían muros entre uno y otro. Esto comenzó como 10 años después del primero. Y luego, por supuesto, que ambos objetivos, ambos quiebres, que debían ser aceptados por el ministerio en su modo prototipo, estaban íntimamente vinculados a el
servicio de los profesores. Entonces, el tercer quiebre era introducir una iniciativa totalmente nueva acerca del desarrollo profesional continuo de los profesores. Y hoy día estamos hablando de un cuarto quiebre. No voy a hablar sobre eso porque no está aún totalmente decidido, pero tiene que ver con introducir en los establecimientos de enseñanza media de sexto a noveno año un piloto en ciencia e ingeniería de un modo interdisciplinario totalmente integrado. Entonces, primero, déjenme describir el primer quiebre. Y ya que estamos al final del día, les voy a mostrar un video muy corto que se daba a niños de 6 años, primero básico. Y frecuentemente utilizo estos videos en mis presentaciones porque transmite las capacidades de niños jóvenes una vez que han sido motivados a hacer estas cosas. Entonces, este es el video. No les voy a pedir que se pongan de pie, no, pero sí les voy a mostrar el video y simplemente voy a ir haciendo algunos comentarios. Por favor. Se llama Un ratón en el laberinto. Y el desafío para los niños es construir un laberinto con el ratón en un extremo y el alimento en el otro. Por lo tanto, hay muchos pasos que tienen que desarrollar. Les dan como 6 meses para hacerlo. Tienen que diseñarlo. Aquí hay tecnología. Niños de 6 años, ¿ah? Entonces, lo construyen. Primero lo dibujan en el computador, examinan la posible trayectoria y luego lo construyen en poliestireno, espuma de poliestireno, cuidadosamente de acuerdo a sus diseños, tomando las mediciones y luego, una vez que hayan terminado la construcción, observan al ratón y miden con una cámara que está ahí arriba y su reloj, que también está filmado, siguen la trayectoria recorrida por el ratón. Y el tiempo que se demora en encontrar el alimento que está abajo a la derecha del laberinto. Y pueden ver que aquí se muestra el tiempo. Pero, a ver, ¿por qué no se muestra el tiempo? Pero bueno, se demora 3 minutos. Debería aparecer en algún minuto. Y luego lo repiten después de 6 semanas y verán que primero 3 minutos, ahora 2 minutos y el siguiente 1 minuto y el último. Y esto no está acelerado, ¿ah? No, 7 segundos el último. Por lo tanto, ahora la pregunta es, ¿puede usted analizar los datos? Bueno, miren, construyen una tabla con todas las cifras y luego, por supuesto, que harán un gráfico mostrando el tiempo transcurrido desde el primer ensayo y pueden ver la reducción dramática que se demora el ratón para llegar al alimento. Y luego hablan entre ellos por qué, van proponiendo hipótesis y luego de una larga discusión surgen 2 ideas. Una, porque el ratón recuerda la trayectoria y segundo, porque el ratón ha dejado algún químico en el camino y entonces progresivamente reconoce la trayectoria al camino por olor. O sea, ¿está siguiendo su rastro anterior o es que lo recuerda? Entonces diseñan un experimento nuevo que termina siendo el mismo laberinto y experimentan para ver qué es lo que va a hacer el ratón. Entonces, están sumamente entusiastas para ver quién tiene razón. Y el curso está muy dividido. Entonces, se experimentan nuevamente con un laberinto totalmente nuevo y el resultado es impresionante porque miren, claramente pueden ver, ¿sí? Esto, 7 segundos.
el tiempo exacto del anterior. Porque, bueno, entonces ahora concluyen que Mimi tiene memoria y ha capacitado su memoria para poder lograrlo en ese tiempo. Un excelente experimento de neurociencia con niños correctamente dirigidos lo logran a los 6 años de edad. Bueno, aquí no hay que convencernos a nosotros, pero esto prueba de que su cerebro probablemente puede funcionar tanto o mejor que el cerebro de Mimi, el ratón. Bien, en este primer quiebre de la mano a la pat, nos damos cuenta de que los profesores son la clave del cambio. Hicimos muchísima investigación sobre el tiempo necesario para convertir en el sentido pasar de un piloto de un Boeing 747, convertirlo a un Airbus 340. Ahí tiene que recordar algunas cosas antes de que pueda el piloto conducir a ambos aviones. ¿Y cuánto tiempo se demora uno en convertir a un profesor? Y nuestra conclusión era doble. El tiempo es largo, mínimo 3 años de práctica. Y segundo, requiere de apoyo. No lo puede hacer por su cuenta, leyendo solamente libros. Por lo tanto, este apoyo deberá venir de diversas situaciones. Personas que acompañan, científicos jóvenes, documentos. E, interesantemente, el tiempo para lograr este desempeño, para cumplir varios objetivos, varían. Pasar de experimentos individuales al conocimiento estructurado, que por supuesto que es a lo que debería apuntar el establecimiento, no solamente trozos de información y conocimiento, sino que algo más estructurado. Esto requiere de mucho más esfuerzo que, por ejemplo, redacción y comunicación, que es algo que a lo que están acostumbrados los profesores. Bueno, no voy a profundizar más en esto porque simplemente quería mencionarles una acción reciente en este establecimiento de enseñanza básica en IPSE y que tenía que ver con desarrollar módulos y actividades para niños con discapacidad, sean discapacidad física o mental o conductual. Y esto es increíblemente exitoso, a tal punto que hemos publicado un pequeño libro y ojalá sea traducido, pero que tiene que ver con cómo comportarse con un curso con niños muy discapacitados que se interesan muchísimo en las ciencias, aunque sea difícil para ellos hacer el experimento, aunque sea para ellos difícil comunicarlo e intercambiar sobre sus hipótesis. Este es un curso en Coluca, cerca de la Ciudad de México, en donde teníamos una alianza con ellos y estaba en este curso extraordinario poder ver la intensidad de la atención de estos niños. Ahora, el quiebre número 2 en la escuela media o el segundo ciclo y tenía que ver con la interdisciplinaridad. Ahora ya teníamos cerca de 200 establecimientos e intentamos echar abajo los muros que separaban la física, la química y de los profesores de ciencias de la vida y los de tecnología y demás. Estaban todos en nuestra contra. Teníamos que convencer no solamente a los inspectores y el ministerio que finalmente aceptaron el proyecto piloto, sino que también los profesores. Y el director estaba muy agresivo y sentía que esto era un quiebre. Por supuesto que los acompañamos para trabajar juntos y elaborar un solo curso que durara 1 año, en que cada uno de ellos enseñaría lo mismo, incluyendo las 3 materias. O sea, que tenían que aprender las otras materias. Y esto era muy nuevo para ellos, porque algunos habían estado ahí durante 10, 15, 20 años ejerciendo de un cierto modo. Y como se dijo, la mañana repetían lo mismo una y otra vez, pero ahora tenían que aprender ciencia, biología tal vez, tal como los niños que enseñaban. Y de repente descubrieron que no era tan fácil, no era suficiente solamente hablar acerca de la parenquima de las células, sino que porque ellos mismos tenían dificultades. Entonces fue
inmensamente interesante para nosotros verlos a ellos forzados a aprender una ciencia nueva, cosa que nosotros los científicos tenemos que hacer todos los meses o todos los años. Entonces, esto inspiró la reforma nacional que el gobierno de Francia ha planificado para lanzar el próximo septiembre, muy ambicioso y que apunta a introducir la interdisciplinaridad en el segundo ciclo, durante lo que están en sexto, séptimo, octavo y lo que ellos llaman el noveno. Y tuvimos que escoger 6 módulos interdisciplinarios y acabo de darle algunos ejemplos de los títulos sugeridos por el Ministerio para este modelo interdisciplinario que obviamente tendrá que combinar, mezclar las disciplinas científicas. La matemática no es parte de esto porque los matemáticos, los profesores de matemáticas pensaban que ellos eran lejos superior a los profesores de ciencias y que no querían ser parte de esto. Pero ahora estamos trabajando dentro de este nuevo marco de la reforma a fin de incluir a las matemáticas en esto de la integración de ciencias y matemáticas en el segundo ciclo. Por lo tanto, ahora estamos muy contentos de ver que el quiebre ha sido aceptado por el Ministerio, pero, por otro lado, sabemos muy bien el gran esfuerzo necesario para transformar estos profesores. Y veremos qué es lo que pasa con este plan tan grandioso del Ministerio. Vamos a intentar ayudar lo más que podamos. Ahora, esto es muy interesante porque esto es un estudio de muy buena calidad realizado por el Ministerio en forma independiente a nosotros, intentando comparar la práctica de los docentes de un modo normal y con esta forma interdisciplinaria en el segundo ciclo. Y llamo su atención a las primeras 2 líneas. Nosotros les preguntamos, comparando la forma que hacían las cosas antes en una sola materia con la práctica actual de 3 materias con el método que les he descrito para 2 elementos. Habían más, pero voy a comentar solamente 2. Trabajando como equipo y ejerciendo la interdisciplinaridad. Y verán ustedes la diferencia. Antes era como 20% que lo hacía, y esto creo que es muy significativo. Esto es 100 profesores. Y luego de haber sido forzados, bueno, aceptaron, sí, pero tuvieron que cambiar la forma en que ejercían y miren el cambio, 80%. O sea que ellos han aprendido 2 cosas fundamentales. Primero, trabajar como equipo, cosa que no hacían, y además ejercer la interdisciplinaridad, cosa que antes no lo hacían. Uno hablaba entonces del cambio climático desde el punto de vista de la química o la física, mientras que el otro utilizaba distintas fórmulas, referencias y demás, y hablaban desde el punto de vista de la biología y hablaba de otro modo, distinto. Por lo tanto, este quiebre número 2 será un esfuerzo muy prolongado, 10 o 15 años probablemente. Y contra lo que sí queremos luchar es esto. Estas son mediciones publicadas por el Ministerio sobre la reducción continuada del interés de los alumnos adolescentes. Como ustedes saben, los adolescentes son más difíciles que los de enseñanza básica durante los 4 años del segundo ciclo. Y su interés en la ciencia debiera aumentar. Esta es la edad en que debieran tragarse todo y pensar en su futuro, pero lo que sucede es totalmente lo contrario. Esto es lo que debemos cambiar y probablemente nos demoremos mucho tiempo. Ahora, el tercer quiebre era decir, tenemos que preocuparnos a nivel nacional del desarrollo profesional de los profesores en ejercicio. Y para esto nosotros creamos, ya que casi había desaparecido y había tenido un impacto desastroso sobre la educación en ciencias, nuestra experiencia
anterior nos indicaba que esto sí podía cambiar, pero que requería de un gran esfuerzo y que debía organizarse. Y el ministerio no estaba negando que no estaba organizado. Decían que no tenían fondos y que estaban utilizando lo poco que tenían para transmitir a los demás. Tenían que hacer esto, lo otro, y teníamos el problema de la violencia, de la ciudadanía, del terrorismo y las cosas islámicas, etcétera. Por lo tanto, lo poco que quedaba en el establecimiento se utilizaba para implementar las instrucciones que provenían del ministerio. Y eso no era lo que nosotros estábamos considerando importante. Por lo tanto, nosotros generamos 9 casas para la ciencia al servicio de los profesores. Porque, bueno, 3 formas acerca de que debían estar los profesores. Primero, el desarrollo continuo profesional de los profesores, que tendrían que sentirse cómodos. Y generamos estos prototipos esperando que algún día serían adoptados por el ministerio y implementados en toda Francia. Nuevas universidades. La idea básica era que cada casa tiene una alianza con científicos, ingenieros y pedagogos. Y debía ser equilibrado, 50-50. No podía ser solamente una conferencia sobre la pedagogía de la ciencia. Bueno, y el objetivo era ambicioso porque nosotros procesamos, en cierto sentido, 7.000 profesores al año y el programa está financiado durante 7 años, bueno, tal vez 8 años. Y esto se evalúa en forma continua. Aquí están ubicados en toda Francia y pueden ver las cifras. Una cosa interesante es la tasa de participación de los científicos. Y esto está aumentando y hoy estamos llegando en cada una de estas casas una participación promedio de los científicos, investigadores, ingenieros de un 60% del total de personas que se ocupan de estos profesores. O sea, esto es muy prometedor porque habíamos tenido experiencia con la mano a la pata en años anteriores y hemos visto que la comunidad científica responde bien, pero esto hay que organizarlo porque el tiempo está limitado y no es que puedan venir y sin saber qué tienen que hacer y cuándo. Pero una vez allí ayudan muchísimo y comunican a los profesores no trucos para enseñar el curso o traer material, sino que comunican el espíritu de la ciencia, el proceso del conocimiento y todos los puntos que se habían hecho anteriormente. Entonces, ojalá que esto ahora está generando un modelo para el futuro. No sabemos exactamente cuál será el próximo paso. Tal vez una extensión en Francia, pero verán lo diverso que es el programa. Ha sido regulado en forma central por la Fundación para evitar de que las cosas se distorsionen. Sí debería haberles dicho que fue profundamente inspirado por el Centro de Aprendizaje Nacional de Ciencias en el Reino Unido, John Holman, y le debemos a él y a su centro muchísimo por habernos demostrado lo que estaban haciendo y habernos dado muchísimas ideas. Por lo tanto, como pueden ver, esto cubre muchísimas materias, cosas que se hace de un modo práctico, basado en la indagación y con los profesores, por supuesto. Ahora, ¿qué pasa con la evaluación? Bueno, este es un punto crítico. Hemos tenido una cantidad de impactos sobre el currículum en la reforma de este año que les mencionaba, de la formación docente, y hemos tenido un gran impacto en los medios, los medios de comunicación, radio, televisión, la prensa escrita, los padres y también el Parlamento. Muchos informes sobre ciencia en la educación se refieren a la mano a la pata.
el mundo académico no tiene poder. Nada de lo que hemos hecho ha sido implementado mediante decretos, leyes o instrucciones de parte del ministerio. Por lo tanto, nosotros sentimos que hemos logrado un objetivo. Primero los niños, los profesores, los padres y la sociedad en general ven que la educación en ciencias basado en la indagación es de gran valor porque los profesores quedan contentos, los alumnos quedan contentos y obviamente uno aprende más cuando está contento. No significa que el esfuerzo sea nulo, no. Pero esto sí asegura que la reputación y la continuación del esfuerzo. Y tenemos un sitio web que muestra y da recursos gratuitos que han sido replicados en una cantidad de idiomas. Y el sitio web es visitado como 3 millones de visitas al año hace ya casi 10 años. Por lo tanto, existe un interés continuado de parte de los profesores para la ciencia y esto es exactamente lo que nosotros queríamos lograr. Una evaluación más específica, no voy a ver esto, investigación sobre la práctica docente. Entonces, no tenemos esas evaluaciones tan bonitas con barras y rayas y qué sé yo, pero sí lo tenemos para la Casa de Ciencia, porque esto es parte del programa y ha sido muy bien realizado y esperamos ver el año próximo el resultado de esto. Hemos desarrollado en el espíritu de los pensamientos de Jill Holland y el proceso de formación del profesor y de darles una retroalimentación constante de lo que están haciendo en su sala de clase. Entonces, la cooperación internacional, muy amplia. Muchos de ustedes, insisto en esta palabra cooperación, es una situación en la que todos ganan, las verdaderas alianzas. Y, por ejemplo, en el año 2014... sostuvimos sesiones de formación en 6 países para 600 capacitadores y en diversos idiomas. Ha funcionado muy bien. Nos ha dado la oportunidad de medir cómo la ciencia es universal, incluso en países donde la comunicación no es tan fácil debido al idioma. Finalmente, los formadores, la gente se entiende muy bien porque enfrentan experimentos y la naturaleza es igual para todos. Tenemos este seminario internacional, muchos aquí en la sala han participado y todos los años hay 50 personas que vienen de varios países. Pueden ver la participación aquí de cada país o región en la asistencia. Y se han aceptado a más de 300 personas a lo largo de estos 7 años. Por lo tanto, es un evento anual muy bueno. Y como ven, Les Carré fue el tercer fundador de la MAP cerca de la Torre Eiffel. Ahora, por supuesto que nosotros estamos intentando que los países avancen con el IPCES. Tal vez la lección más importante es que cuando no hay institución científica que pueda relevar la capacitación, no funciona. Muy bonito, pero dura 6 meses o un año a lo sumo y luego se desvanece. Este es el papel muy importante que juegan las academias, pero hay muchos países, por ejemplo en África, que no tienen academias y es por eso que estamos muy contentos de que ICSI ha motivado, como iremos mañana, UNESCO, han decidido impulsar a los gobiernos, no solamente a las academias de ciencias, sino que los gobiernos para que tengan planes para implementar lo que se ha aprendido de estas sesiones y que las integren al sistema, porque este es el punto absolutamente clave.
Por supuesto que la cooperación regional es muy importante, el programa europeo que fue mencionado por Napascucci, Fibonacci y otros. Voy a concluir en los 5 minutos que me quedan tratando de responder esta pregunta. ¿Podemos continuar con los establecimientos educacionales tal cual estamos ahora? La respuesta es no, no podemos. Primero, la juventud está cambiando. Y no necesariamente de un modo sencillo. Hay 2.000 millones de niños en el mundo de hoy, un cuarto de la población mundial. Y 1.000 millones tienen una escolaridad deficiente y 125 millones no asisten al sistema educacional. Bueno, uno podría esperar que se enseñen entre ellos. Y yo creo que esto es algo que habría que explorar mucho más profundamente de lo que hemos hecho en el pasado. Lo hemos intentado, pero no lo hemos organizado correctamente, especialmente para estos niños de más escasos recursos. Está esta idea de los agentes críticos del cambio y que uno encuentra en los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Y por supuesto que está la conexión global. En el taller el que se hizo en el Vaticano en noviembre del año pasado, llamamos a varios alumnos de distintos países, campos refugiados y demás, para decir qué les parecía importante para satisfacer los desafíos del cambio climático de un modo más eficiente que con los establecimientos educacionales, incluyendo la educación en ciencia. Y nos sorprendió muchísimo la calidad de su propuesta. Su cerebro claramente había reflexionado sobre el problema, pero oficialmente no lo habían visto para nada. Esto era muy impresionante, con esta idea del cambio en la juventud, que en muchos casos son más maduros, más jóvenes. Las cosas pueden cambiar, y esto ha sido dilucidado por el señor von Braun de Alemania, y recomiendo esta referencia a su trabajo y una cantidad de organizaciones tanto en India como en África. Ahora, lo que sí está cambiando es el clima. Si uno lee este acuerdo firmado al final del COP21 en París en diciembre pasado, verán que las partes cooperarán tomando medidas sea apropiado para potenciar la educación en el cambio climático, reconociendo la importancia de estos pasos en relación a potenciar las acciones bajo este acuerdo. Pero las personas que tienen que aceptar esto, y de esos, esto es lo que solamente la educación puede lograr, porque no habrá dictadura que lo podrá lograr de otro modo. Y esto requiere entonces de muchísimas cosas nuevas que están más o menos ya presentes en IPCEI. Por ejemplo, los temas más difíciles de la ciencia, la complejidad para la interdisciplinaridad, y también el tema de la ética. Por lo tanto, todo esto hay que trabajarlo, creo, si es que queremos ampliar al IPCEI en la educación para el desarrollo sostenible. Este gráfico muestra que el cambio climático y la conciencia de esto entre el público en general es muy desparejo entre países y tampoco muy alto. O sea, ¿cómo podría uno esperar que las personas en un país democrático cambien de actitud si no están conscientes de los datos, eventos y hechos científicos detrás de esta propuesta de cambio? Esto da una idea de la magnitud del desafío para la próxima generación. Los que están hoy pasando por el sistema de educación son los que van a sufrir más adelante, y ojalá que actúen para cambiarlo.
En la MAP hemos comenzado a abordar el tema del clima con el océano, pero hoy que habían muchas otras acciones que estaban abordando esto. Hemos publicado el más reciente, el de océano en inglés, pero son todas ideas para tratar de cerrar la brecha. Y aquí hay ejemplos de las actividades sobre la energía solar para niños de 10 años. Y una cosa interesante aquí es que los cursos en todo el mundo cooperen, porque el clima es un problema planetario, no es un problema de un solo país. Verán hoy 17.000 cursos que están trabajando juntos en una red organizado por la Manalapat, y esto está aumentando todo el tiempo. Bien, también quisiera plantear una pregunta sobre IPSE. O el SBI. ¿Estamos seguros que esto sea adecuado para los más pobres y áreas rurales? Hay grandes números de niños. ¿No será en este punto que la educación en ciencias se debiera conectar más íntimamente con la educación en general? Deberíamos pensar en un IPSE o ECBI básico para los pobres, los campos de refugiados, la cantidad de refugiados. Tantos niños se ha duplicado en los últimos 5 años, no solamente en el Medio Oriente, sino que también en África. Migrantes, 200 millones de personas que viven fuera de su país de origen y su idioma natal. ¿Puede uno pensar en un IPSE o ECBI básico que dé respuesta a estos temas mundiales de el agua, la educación, y vincularlos el tema del idioma, la socialización y demás? Es una gran pregunta. Estamos haciendo algunos experimentos en Haití con un proyecto luego del terremoto, y también en Mali, en donde estamos intentando conectar a los científicos de la Fundación Merieux, que tiene una red de investigación, Gabriel, y en muchos países estamos comenzando un experimento en Mali. Aquí está esta imagen que tiene relaciones entre la educación en salud y la ciencia básica. Y este es otro ejemplo similar en Madagascar, en donde una profesora de enseñanza básica, incluso diría yo descalza, está comenzando a hacer ciencia. Por lo tanto, son temas nuevos para IPSE o ECBI, y eso es lo que quería plantear en conclusión. Y diría que seguir enseñando como siempre no es algo que podamos darnos el lujo de continuar. Y tenía otros comentarios, pero me voy a detener aquí y simplemente quisiera enfatizar nuevamente lo que se ha dicho hoy. Nada de lo hecho en Francia o en colaboración se podría haber logrado sin los científicos que aparecen aquí: Lederman, Alberts, Molina, Sharpak, el doctor Allende, Sambo, Han y Wei Yu. Cuando voy a un país, pregunto, ¿quién es el científico, hombre o mujer, que nos ayudará a partir con algo en su país? Muchas gracias.